El disparador del tema que estamos abordando hoy en Identidad Privada ha sido un episodio que se vivió en una escuela de Villa Carlos Paz, protagonizado por la docente, el alumno, y que ha repercutido a nivel nacional e internacional. Pero lo seguimos tratando con un especialista. Por supuesto que sí, nos sigue acompañando Fabiana Gómez Córdoba aquí con nosotros y vamos a situarnos un poco en el contexto en el que están viviendo los docentes, porque sabemos que ya sea la cantidad de horas que pasa en una escuela, la cantidad de alumnos que tienen el aula, condicionan de alguna manera el desempeño laboral del maestro. ¿Podemos decir que el docente recibe situaciones de violencia o situaciones violentas dentro de la escuela? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, las realidades son muy diversas en las distintas escuelas, así como hay aulas que están saturadas de alumnos, que tienen mayor cantidad de lo que es posible trabajar, también hay otras aulas que están prácticamente vaciadas, con el estrés que para muchos docentes significa el perder horas cátedras, perder cursos, ni qué hablar a aquellos docentes que les toca trabajar, por ejemplo, en escuelas donde las aulas ediliciamente están en muy malas condiciones. Y sí, todo esto por supuesto que afecta al docente. Y además, en educación media tenemos una problemática muy particular, que es que un alto porcentaje de quienes ejercen las horas cátedras, la docencia, no son de formación docente. Profesora, vamos a darle un encuadre legal a este tema, para lo cual nuestro equipo de producción ha consultado al asesor letrado del SADOP, el doctor Jacobo Ali Hernández. Le pido que lo compartamos y lo escuchemos atentamente. Bueno, estamos con el doctor Jacobo Ali Hernández, asesor letrado de el SADOP Delegación Capital. ¿Cómo está, Jacobo? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los asistentes de este programa y bueno, gracias por invitarme. Bueno, Jacobo, contame, ante un caso donde uno o varios alumnos pudieran agredir a un docente, ¿sí? ¿Qué protocolo debe seguir el docente ante una situación de violencia en el aula? Bueno, primero que todo, no hay un protocolo marcado en los casos de violencia contra un docente. Lo que sí hay son conductas apropiadas para la circunstancia del hecho. O sea, si un docente es agredido, lo primero que hay que hacer es velar por su salud, ver, ¿no es cierto?, el índole de las lesiones que ha sufrido y posteriormente, tratándose de una lesión que se ha producido en ocasión o oportunidad del trabajo, seguir el procedimiento de la ley de riesgo del trabajo, en la denuncia a la correspondiente ART, ¿no es cierto?, para cumplir las prestaciones en especies, la atención médica, el pago de la licencia médica que pudiera corresponder, ¿no es cierto?, que es la incapacidad laboral temporaria, y posteriormente la indemnización de incapacidad si hubiera una incapacidad laboral permanente. ¿Qué situaciones de agresión o de violencia laboral podemos evidenciar en un aula actualmente? Bueno, hoy hablar de violencia laboral es muy amplio, ¿bien? Aparte hay un sinnúmero de factores, o sea, no se puede circunscribir a un solo factor. Yo podría agarrar y circunscribir únicamente a que el alumnado o la idiosincrasia del curso o las presiones que puede llegar a tener el curso sería el único factor, pero no lo es así. O sea, la relación laboral tiene un montón de espectros que van mucho más allá de la presencia del docente dentro del aula. Muchas veces todo este daño o presión laboral que tiene el trabajador proviene de los propios compañeros de trabajo o de personal jerárquico de la institución. Todo ello en su conjunto lleva, ¿no es cierto?, a que se revelen determinadas patologías, algunas veces acoso laboral, otras veces mobbing, y bueno, y con las consecuencias que eso puede tener, ¿no es cierto?, en la conducta del docente. Muy bien, y así compartíamos entonces, Vicky, la opinión de Jacobo Ali Hernández. Importante los conceptos. Efectivamente. La idea ahora es continuar con la profesora Gómez Córdoba. Fabiana, hace algunos minutos hablábamos de los condicionamientos, los condicionantes que tienen los docentes en el aula. ¿Cuáles son los condicionantes que tienen los chicos, los alumnos, los jóvenes? Son muchos, empezando por la cultura familiar que traen, que tiene que ver en muchos casos, como decíamos hace momentos, muchas veces se viven situaciones de violencia dentro de la propia casa. También la violencia simbólica que se da a través de los medios de comunicación
Uno prende en cualquier canal un programa de televisión y si es noticiero pasan las peores noticias, las más violentas. En los programas de entretenimiento, entre comillas, también se instala esto de la cargada, de la broma pesada, como que es ser moderno, como que es estar en onda, y se van naturalizando situaciones y acciones que degradan a la persona. El que es puesto como chivo expiatorio a quien recaen todas las bromas pesadas tiene que quedarse callado porque si no, no está en onda y el resto tiene que reírse. Y estos modelos de relación se van aprendiendo. De todas maneras, creo importante recalcar que si bien estas realidades existen e influyen en la vida tanto de jóvenes como de personas adultas, de ninguna manera podemos creer ni admitir ni dar el mensaje de que son condicionantes. Tenemos algo que es la libertad, que debemos aprender a ejercerla y que esta libertad nos permita poder primero hacer una mirada crítica sobre la realidad y tener en claro y saber y dar el mensaje de que esta realidad no está dada, no está terminada. Como persona, como ser social, yo construyo esta realidad y por lo tanto puedo transformarla. Y esa es una de las funciones principales de la escuela, precisamente. El caso del uso de los medios de comunicación, como por ejemplo este caso de Carlos Paz, que el video se ha viralizado por el uso de distintos medios que usan los jóvenes hoy para compartir videos, imágenes, audios. Este uso de los medios que hacen los chicos de la nueva tecnología, ¿hace que se magnifiquen un poco estos casos o simplemente hacen que los visualicemos? Yo creo que los visualiza y creo que nos están dando un mensaje. Necesitan, y para ello tenemos nosotros primero que aprender, necesitan nuestros jóvenes aprender a diferenciar lo público de lo privado, entre otras cuestiones. Esto de viralizar imágenes que tienen que ver con situaciones privadas, de todo tipo, no solo situaciones violentas, muchas veces situaciones afectivas íntimas que también las publican. Y después vemos a una persona adulta que en su propia red social publica cosas que son cuestiones personales, como foto de hijos e hijas, el primer día de escuela, y que no tiene demasiado sentido estar en una red social a la que pueda acceder cualquier persona. Entonces, aprender a diferenciar lo público de lo privado. ¿Para qué voy a usar esta red social o este medio, este multimedio de comunicación? Y cuando lo tengo en claro, ser muy selectiva con los contenidos, los que consumo y los que también publico. Indudablemente ha sido muy valioso esto, que nos ayude a reflexionar en cámara para que todos, los docentes, no docentes, los padres, tengan acceso a este tipo de reflexiones que por allí van un poquito más allá de lo que nos permite nuestro propio conocimiento tener frente a estas situaciones que, hay que decirlo, cuando ocurre, ganan espacios en los medios de comunicación y generan debates. Por eso viene bien ponerlo a esta altura en su justa dimensión. Exactamente, te vamos a agradecer mucho, Fabiana, gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero te vamos a volver a llamar para seguir consultando sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Otra vez muchas gracias. Seguimos en Identidad Privada. SADOP te invita a la Feria del Libro de Buenos Aires en su edición número 40. Salimos el 8 de mayo a las 22 horas en cómodos cochecama con desayuno y cena a bordo. Una vez en Buenos Aires, nos alojaremos en el confortable Hotel Castelar. Allí contaremos con entrada libre al predio de la feria. Además, te proponemos realizar un city tour por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad capital. De regreso a Córdoba llegaremos el 11 de mayo a las 11 horas. Costo para afiliados 950 pesos y para los no afiliados 1.250 pesos. Aprovecha esta oportunidad y viví junto a SADOP uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. Para mayor información, acércate a Independencia 374 o llámanos al 424-6815. Afiliarte a SADOP es tu mejor opción. Tema complicado, naturalmente, lo que ha ocurrido en esta escuela de Villa Carlos Paz. Pero no queríamos cerrar el enfoque tomando en cuenta cuál es la opinión
de la conducción del sindicato SADOP. Por supuesto que sí, es por ello que hablamos con la secretaria gremial de SADOP Delegación Capital, Sandra Pérez, que esto nos decía. Bueno, estamos con Sandra Pérez, secretaria gremial de el SADOP Delegación Capital. ¿Cómo estás, Sandra? Hola Silvana, buenas tardes. Sandra, en tu cargo me imagino estás en constante contacto con los docentes de Córdoba. ¿Cuáles son las falencias que podés evidenciar en lo que serían las condiciones y medio ambiente de trabajo de estos docentes? A nuestra secretaría llegan consultas de las más variadas relacionadas con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Sí podemos decir que hay docentes que ven afectada su salud, que esto obedece a múltiples factores que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Vemos con preocupación una de las variables que es la superpoblación áulica. El docente se ve afectado en su tarea pedagógica a tener que cubrir una mayor cantidad de alumnos, por lo tanto hay una serie de esfuerzos físicos que tienen que ver nada más ni nada menos que con su voz, que con el alcance o con la calidad educativa tan cuestionada por los papás, por los medios, por el Estado. En realidad, el docente se ve involucrado cuando tiene un grupo numeroso en este aspecto. Otras de las condiciones tienen que ver con las presiones a las que las múltiples cargas horarias a veces lo ven afectado en tener que trasladarse de un lugar a otro. Esto hace que el docente viva en permanente movimiento y de hecho no llegue con la tranquilidad para el dictado de sus clases. Pero no acaba acá, me parece que lo más interesante es resaltar que la escuela es de alguna manera un habitáculo en donde todas las presiones de tipo social tienen su aparición. De hecho, el docente se ve involucrado en todo lo que tenga que ver con el contexto social que los alumnos llevan a la escuela. Y sin duda esto tiene una connotación a la hora de dar sus clases y a las presiones que surgen. Sin duda también el grupo de docentes que hoy tenemos frente al grupo de alumnos en comparación a años anteriores dista mucho. Y esto tiene un amplio margen para que se susciten situaciones como las que estamos hablando. Y en estos casos donde las condiciones áulicas de repente no son las mejores, el docente o la docente hace la denuncia, acude a algún lugar con su problemática o más bien se sienten un poco reticentes o con miedo de expresar lo que les está sucediendo. Generalmente el docente hace una consulta bastante temerosa. Esto es en resguardo de su fuente laboral. Todo aquel docente que tiene algún tipo de inquietud al respecto y que de hecho ve afectada su salud, a la vez tiene como temor básico la pérdida de su fuente laboral. Es bastante usual escuchar comentarios, lamentaciones y de hecho pedir consejos o sugerencias respecto de qué hacer, pero quedarse en esa instancia sin poder accionar, dado que los temores a represalias son mayores. Sabemos que el SADOP ha realizado recientemente una encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo a nivel nacional y entre algunos de los datos recabados se encuentra el hecho de que el docente continúa su tarea fuera del establecimiento escolar en un promedio de aproximadamente 10 horas semanales en su casa o digamos fuera del establecimiento. ¿Estas horas están implicadas dentro del salario docente? En realidad el docente percibe su salario en base a la jornada laboral que desempeña dentro de la institución. No son contempladas todas aquellas horas que lleva la preparación del material pedagógico, las planificaciones o la elaboración de proyectos destinados a tal efecto. Sin duda esto insume tiempo que al docente le quita en resguardo de todo lo que tenga que ver con su vida familiar, recreativa y también a su salud. Hay docentes que con mucha vocación de servicio prestan fuera de su horario, digamos, disposición del proyecto institucional, horas de sueño y esto involucra obviamente su salud. Sandra, ¿qué mensaje le podemos dejar al docente que de repente encuentra su tarea afectada por estas condiciones de trabajo? A los docentes en general siempre les decimos que se lleguen por la sede, que cada caso es particular, que estamos dispuestos a escucharlo, a orientarlo, a ver las viabilidades, digamos, que estén al alcance de la organización y obviamente en respaldo y en resguardo de todos los derechos. Básicamente, el que vemos con mayor preocupación es el estado de salud al que el docente está arribando en las condiciones en las que desarrolla sus tareas normales y habituales. Estamos prácticamente bajando el telón de nuestro encuentro de hoy de identidad privada,
pero en este segmento tan importante en lo cultural, en lo educativo, no queremos dejar de recordar lo que significó la fecha que ayer conmemoramos en la República Argentina, el 2 de abril. El 2 de abril de 1982, en donde nuestro país tal vez ha vivido una de las horas más difíciles. No solamente lo que pasó en ese momento, no solamente cuestionar la toma de decisiones de quienes estaban usurpando el poder en la República Argentina allí en 1982, sino todo lo que vino a continuación, dejando por tierra a una juventud que por suerte ya se está recuperando, pero es una fecha que no queríamos dejar pasar por alto. Para pensar, nos vamos ahora, se nos terminó el tiempo, vamos a reencontrarnos con todos ustedes el próximo jueves a las 19:30 aquí por la pantalla de Canal C. Recuerden que siguen abiertas las inscripciones para hacer el viaje de la Feria del Libro a Buenos Aires. Hasta la próxima semana.